qué pasó en esa generación que vivió y atravesó la Shoah, o sobrevivió o no sobrevivió, pero quedaron, digamos, los testimonios. ¿Qué pasó con la segunda generación? ¿Qué nos pasa ahora a nosotros? Personalmente, soy graduada, digamos, en letras, hice lingüística, estudié historia, me especialicé en la Shoah y creo que me introduje al mundo del arte visual a raíz de esta temática, justamente, digamos, a raíz de la temática del genocidio, pero en particular de la Shoah. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder hablar con más claridad bueno, de lo que va a ser el curso, ¿no? Eh, eh, bueno, lo que ven a la derecha es un collage que yo hice hace unos años para recordar justamente a las víctimas, ¿no es cierto?, de la Shoah, y me interesa mucho el tema del arte como resistencia en el sentido de que uno de los propósitos justamente del nazismo y del genocidio de la Shoah en particular era la despersonalización, salir digamos, sacar cualquier rastro de subjetividad, ¿no es cierto? Entonces el arte fue una forma de resistencia muy fuerte, de mucha valentía, porque estaba totalmente prohibido además, ¿no? La primera cita que ven acá es de una sobreviviente del gueto de Terezín, a quien yo conocí, de la que me hice amiga, y recogí su testimonio en Praga. Era una adolescente cuando llegó a Terezín. Terezín fue un gueto cerca de Praga donde hubo mucho arte permitido por los nazis, y mucho arte, digamos, hecho de manera, digamos, subterránea, ¿no es cierto? Porque era el gueto que Hitler quería mostrar como la ciudad que le había regalado a los judíos. Entonces, Alena, cuando yo la conocí, una de las frases, creo que más impactantes para mí es esta, es digamos que cuando tratamos y nos acercamos a la Shoah, no lo hagamos revictimizando a las víctimas, porque ella lo que me dice es que fueron víctimas, pero no son más víctimas, pero todo lo que van a contar de sus experiencias personales, sus memorias, es para que eso no se vuelva a repetir, es como un antídoto. Y yo parto del concepto de ética, ¿no es cierto? Digamos, de la ética, no solo de los artistas, de la ética. Y digamos, esta cita de Génesis, de la sangre de tu hermano clamas de la tierra, en realidad es, digamos, una cita de Améry, del escritor, dice que, bueno, los sobrevivientes están obligados, tienen el deber ético, ¿no es cierto?, de dar testimonio. Y eso es lo que pasó con el arte, ¿no es cierto?, de estos artistas que atravesaron la Shoah y que no importaba, digamos, de qué escuela vinieran, cuál fuera su corriente artística previa, eh, durante la Shoah, ya sea en un gueto, ya sea en los campos, ¿no es cierto?, en los lagers, eso se transformó necesariamente en un arte de tipo testimonial. Yo, digamos, hago una revisión de las vanguardias, ¿no es cierto?, del dadaísmo, digamos, de todo lo que era, digamos, estas corrientes antibélicas, pacifistas, y que además artísticamente se oponían a una idea, digamos, tradicional del arte. Acá lo voy a pasar muy rápido. Este, digamos, tenemos acá también corrientes específicamente alemanas, no importa, voy a ir muy, muy rápido. Eh, Artistas franceses del surrealismo, ¿no es cierto? En este caso, el ejemplo que estoy dando acá es de esta artista que tenía un nombre masculino y que se refugió en la isla de Jersey, y que escribía estos panfletos, digamos, que le entregaba a los soldados alemanes. Esta es la famosa entrada a la exposición de arte degenerado, lo que los nazis consideraban arte degenerado, que era justamente todo el arte, digamos, previo y opuesto al nazismo. Eh, y lo que hay que tener en cuenta es que la estética nazi era una estética muy parecida a estética de otros regímenes totalitarios también, ¿no? Es decir, esta idea de perfección humana, ¿no es cierto?,
de lo que era la etnia. Bueno, y acá empiezo con una, digamos, en el transcurso del curso, eh, tomo, digamos, distintos artistas, en este caso Yehuda Bacon, que estuvo en Terezín, en Auschwitz, en Birkenau, y Peter King, que fue un gran intelectual y artista visual también, que estuvo en Terezín, murió en Auschwitz, y que le permitió al niño, que era Bacon cuando llegó a Terezín, le dijo, sos un artista, lo habilitó, y eso hizo que Bacon después tuviera una larga trayectoria como artista, ¿no? Y acá, fíjense, digamos, este es uno de los dibujos de las obras de Bacon en Auschwitz, ¿no es cierto?, donde de una chimenea sale una cara, y a la derecha vemos una obra de Peter King sobre Terezín, ¿no? Eh, las mujeres artistas, como también hay un seminario sobre mujeres, es un tema muy interesante porque está tardíamente tratado el tema de las mujeres durante la Shoah, muy tardíamente tratado, y cuando digo muy tardíamente me refiero a la década del 70 y del 80 del siglo XX, obviamente. Y acá tomo tres ejemplos, empiezo simplemente con, a la izquierda, Dicker Brandeis, que fue una gran artista, nació en Viena, pero estuvo en la Bauhaus, después fue a Terezín, donde formó a las niñas artistas, que eran las artistas niñas de Terezín adolescentes, y después, bueno, digamos, fue enviada a Auschwitz, donde bueno, fue asesinada, ¿no? En el medio, Esther Lurie, hay algo que no dije, y es la importancia que le dieron los nazis al tema de la cultura, porque desde la ascensión me hice acá una ayuda a memoria y me olvidé de decir eso, pero desde el año 33 del ascenso de Hitler al poder, en realidad, el Ministerio de Goebbels, de propaganda, también se encargó, digamos, tenían una red, amplísima red, donde no dejaban nada librado al azar de lo que tenía que ver con el arte, que era una forma de propaganda para justamente convencer, ¿no es cierto?, a las masas este, de lo especial y de lo importante que era el nazismo, ¿no? Y la ideología nazi. Volviendo entonces acá a Lurie, que digamos estuvo en Auschwitz también, perdón, estuvo en el gueto de Kaunas, en Lituania, era una gran artista y le fue adjudicado a ella la tarea de justamente de hacer un testimonio visual de todo lo que sucedía, ¿no? Entonces, y esto es para resaltar que los testimonios visuales también eran, digamos, y formaron parte después de los juicios, ¿no es cierto?, el juicio Eichmann, el juicio, digamos, que se hizo los juicios que se hicieron en Alemania posteriormente sobre Auschwitz, etcétera, fueron piezas fundamentales de testimonio, ¿no? De testimonios y piezas documentales, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo acá, ¿no es cierto? El tema de digamos, como los nazis justamente en Auschwitz, todo el complejo de Auschwitz, destruyeron gran parte de todas las fotografías que habían tomado, todo lo que se logró esconder y después rescatar, los retratos, las escenas de estos artistas que fueron captados por los nazis, en el sentido de descubiertos, y muchos de ellos lo que sucedió es que pintaron y produjeron para los nazis obras que en general eran paisajes o retratos que los nazis mandaban a sus familiares o usaban, digamos, en sus domicilios, donde sea que estuvieran, ¿no? Parte de esa obra se perdió. Acá vemos a la izquierda otra artista que retrató a esta gran valiente y resistente que fue Mala Zimetbaum, que logró escaparse con su pareja, fue atrapada de nuevo y murió como una heroína, como una luchadora. Y con esto también quiero recalcar algo que para mí es muy importante, porque la valentía de todos estos artistas, ¿no es cierto?, de poder hacer lo que hicieron a riesgo de su propia vida, también nos muestra
que no podemos aceptar tan simplemente cuando se dice, bueno, los judíos fueron a la muerte como los animales a un matadero. De ninguna manera fue así, hubo muchos tipos de resistencia y el arte fue uno de los grandes hitos de la resistencia, ¿no es cierto? Tanto de judíos como de no judíos, digamos, de presos y atrapados por los nazis, ¿no? Simplemente pasó, digamos, también arte que se hizo inmediatamente después de gente que fue liberada, ¿no? Que sobrevivió y que fue liberada, y que después pudo expresarlo de manera visual, ¿no es cierto? Expresar, digamos, sus experiencias y sus traumas, ¿no es cierto? También hubo, yo acá no lo incluí, pero también hubo, y esto hay que decirlo, para sacar la solemnidad que este tema necesariamente trae y conlleva. eh, Seguramente muchos conocerán el caso de Maus, de Spiegelman, ¿no es cierto?, que lo hizo la historia, ¿no es cierto?, en forma de historieta. Hubo otros casos también, eh, o a veces se habla de La vida es bella de Roberto Benigni, de la película, si eso es verdad, si no es verdad. Y es un tema muy interesante para tratar, de qué forma nos seguimos acercando a la Shoah y pensando la Shoah, ¿no es cierto? Más allá de los testimonios que muchos pudimos recoger, o del trabajo de análisis, de lectura, pero es algo que se va como diluyendo en un sentido, y necesariamente por lo que vivimos, por nuestras propias experiencias, lo vamos viendo de otra manera. Acá pongo un ejemplo de una... Perdón, Sí. te queda un minuto para ir redondeando. Bueno, esto es posterior, es una sobreviviente que hace bordados para explicarle a sus nietos todo lo que sobrevivió, lo que pasó. Bueno, este era un niño, digamos, que después se convirtió en un artista, otro gran artista. Martin Wood es un hijo de sobrevivientes de Teresín, y esta es una obra, son obras que hizo para un libro que yo escribí, edité, compilé, que se llama Día y Niebla. Esta es una obra muy interesante de un artista israelí, que son unos zapatos, digamos, sumergidos en sal, ¿no es cierto? Estas son unas fotos, de las 4 fotos que quedaron sacadas por un Sonderkommando en Auschwitz, y de las que Richter, el gran artista alemán, hizo una serie muy interesante, libros míos de artista, ¿no es cierto?, sobre el gueto de Terezín. Mi libro, digamos, donde invito a otra gente, por supuesto, fui escritora y editora, y el curso, que espero que les haya interesado y, bueno, poder contar con la presencia.